Bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrar la aceleración ahora de un bloque en un plano inclinado a 30 grados. El bloque tiene una masa de 5 kilogramos, lo estoy empujando con una fuerza de 70 newtons y el coeficiente de fricción de la superficie es de 0.4. Debemos encontrar la aceleración del bloque. Ahora, algo muy importante, aquí no vamos a hacerlo como de manera tradicional, que teníamos que vamos a tener una aceleración o en el eje X o en el eje Y, porque en este caso se estaría moviendo para los dos ejes, ¿sale? Entonces eso nos puede complicar un poco. Lo más recomendable es, vamos a agarrar y vamos a hacer vamos a encontrar dos diagramas. Uno que es un diagrama que es totalmente horizontal al eje X, del movimiento, y uno con el eje Y al movimiento, ¿vale? Entonces nosotros vamos a encontrar que el bloque se va a mover paralelo a la superficie con una aceleración a x', le voy a poner, y en Y no se está moviendo verticalmente, entonces aquí solamente sería 0. Entonces el movimiento se daría de esta forma y nos estamos ahorrando un poco de pasos, ¿sale? Entonces para eso primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de igual forma, que sea un diagrama que es perpendicular a la superficie. Vamos a poner un eje y el otro eje que sea paralelo a la superficie. ¿Ok? Entonces permítanme tantito. Aquí está. Entonces vamos a tener nuestro diagrama de cuerpo libre de esta forma. ¿Ok? Entonces ya que tenemos esto, vamos a poner todas las fuerzas que se involucran en este movimiento. Primero hay una fuerza totalmente hacia abajo que sería el peso. El peso no va hacia abajo en estos ejes. Entonces primero los nombro. ¿Sale? Este es el X' es paralelo a la superficie y Y' es perpendicular a la superficie. El peso está directamente hacia abajo, entonces como lo conocemos va a ser directamente hacia abajo. Esto va a ser W y el ángulo que va a ser es lo siguiente. Esto está inclinado a 30 grados. Entonces si completamos acá, este va a ser a 60 grados. ¿Ok? El peso está a 60 grados con respecto al eje de la X' y va hacia abajo. ¿Qué otra fuerza tenemos? La fuerza F de 70 newtons va a estar paralela al eje X. Ahora la fuerza normal se da en el eje que es perpendicular a la superficie. No es perpendicular al peso, sino es perpendicular a la superficie. Entonces vamos a tener esta parte, la fuerza normal, y la fuerza de fricción que va a ser de este sentido. ¿Ok? La fuerza de fricción. ¿Por qué es en ese sentido? Voy a suponer desde un inicio que la fuerza está empujando el bloque y todo lo que vaya hasta ese lado es positivo. La fuerza de fricción siempre nos retiene, entonces siempre va a ir al contrario del movimiento. En este caso va a ir hacia la izquierda. Si el bloque anduviera bajando, la fuerza de fricción va a ir hacia arriba. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a hacerle algunos datos. Primero, el peso va a ser igual a la masa, que son 5 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sale? Entonces nuestro peso sería igual a 49.05 newtons. Ya que tenemos el peso, también ya podemos empezar a hacer nuestras ecuaciones de movimiento. ¿Vale? Entonces vamos a bajar aquí un poquito el diagrama para ver, y vamos a hacer lo siguiente. Como no se está moviendo verticalmente, sumatoria de fuerzas en Y' debe ser igual a 0. Las fuerzas en Y' que tenemos va a ser la normal y la componente vertical del peso. Esta componente vertical es de esta forma y va hacia abajo. Entonces va a ser menos la componente del peso
y aquí vamos a multiplicarla por seno del ángulo opuesto, que sería 60. Si yo hubiera obtenido este ángulo de acá, aquí sería entonces por coseno del ángulo complementario, que sería de 30 grados. Entonces, estas, como son las dos únicas fuerzas que hay en el eje vertical, esto va a ser igual a 0, quedándome la normal igual a la componente del peso paralela al eje Y'. Si hago ese cálculo, la normal me va a quedar que es 39.68 newtons. Aquí también son newtons. Entonces, ya que tengo este valor, me voy y saco la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, acuérdense que es la normal por el coeficiente de fricción cinética en este caso. Serían entonces los 39.68 que van a estar multiplicados por el coeficiente de fricción, que es 0.4. Esto nos va a generar 15.87 newtons. Esa es mi fuerza de fricción. Ahora, ya que tenemos la fuerza de fricción, vamos a la sumatoria de fuerzas en X. Pero aquí acuérdense, en X', como se está moviendo en ese eje, aquí esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos? Regresando al diagrama, tenemos que es la fuerza F, que va positivamente, la fuerza de fricción, pero también el componente del peso, que va hacia acá abajo. ¿Ok? Entonces, calculando eso, me va a quedar que es F menos la fuerza de fricción menos la componente del peso, que es W coseno de 60. Esto es igual a la masa por la aceleración. La fuerza era de 70, la fuerza de fricción, que es de 15.87, menos la componente del peso, W por coseno de 60, que sería, que es 49.05, que tenemos de W por coseno de 60. Esto va a ser igual a la masa que era 5 por la aceleración. Resuelvo esta parte y me va a quedar que ya resuelto es 5.08. Esto es igual a 5 veces A. La aceleración sería igual a 5.08 sobre 5. La aceleración entonces nos da 1.016 metros por segundo al cuadrado, que esa sería la aceleración de mi bloque horizontal que se va deslizando. ¿Ok? Entonces eso sería todo.